Pues la verdad es que sí, sí, sí me apunté pues al poco tiempo. Al poco tiempo de llegar aquí a México, ya me dieron me pusieron el Un sellito, fui a sellito. que me pusieran el sellito en el pasaporte y tal. Yo era reacio, o en algunos casos sigo siendo reacio a estar inscrito, porque sobre todo con el tema de sanidad, parecía que parece ser que se perdía ese derecho, pero a partir de hace unos meses ya no es así. Es decir, Sí, el derecho a tener asistencia sanitaria cuando vas a España, pues se sigue teniendo igual. así es. Ya no se pierde como antes. Así es. Eso durante un tiempo lo quitó el gobierno. Volvieron a reactivarlo, si mal no recuerdo, creo que fue el 26 de julio o por ahí, el Sí, verano pasado. el año pasado, El sí. año pasado fue. Y entonces ya, como decíamos antes, sí tenemos todos asistencia cada vez que, por ejemplo, los que vivimos aquí en América, porque los que están en la Comunidad Económica Europea por sí tienen la sanidad europea, que es Sí. común y universal para todos los países. Pero los que estamos aquí en México, donde no hay un acuerdo en asistencia sanitaria, un acuerdo bilateral, sí en pensiones, pero no una asistencia sanitaria, pues sí tenemos ese derecho ya nuevamente a llegar de vacaciones a nuestra casa, a España, a Madrid, a donde sea, y desde ahí eh, pues automáticamente obtener pues la tarjeta, o sin tarjeta podemos ir a solicitarla a nuestra comunidad autónoma al servicio de salud, pero si no, con el pasaporte te van a dar atención a ti y a tus familiares directos, es decir, a tu esposa, a tus hijos y a todos Sí. sin ningún tipo de problema, y eso es importante. Yo hago una diferenciación. Una cosa es estar registrado, o sea, tener el registro consular, y otra cosa es adquirir la nacionalidad mexicana. Sí, Ahí es donde yo ya me resisto. Es vale, es decir, que son dos cosas muy distintas. O sea, el hecho efectivamente, el hecho de... El registro de matrícula consular, como hemos explicado hace un momento, y además tú bien lo sabes, Alberto, pues tiene una serie de prestaciones y de ventajas que creo que son más convenientes que inconvenientes, vuelvo a insistir, sí, ¿no? Por lo menos el tiempo que esté uno fuera. Actualmente, en el último censo, somos 2 millones, casi 300.000 españoles que andamos alrededor del mundo. También es cierto que esos 2.300.000 españoles son 790 y no recuerdo el pico, 95.000, por dar un número más o menos acertado, que somos españoles de origen, es decir, españoles que hemos nacido en España. El resto son doble nacionales, es decir, pues muchos, como aquí en México, que solo el 16% somos españoles de origen, el resto son descendientes que tienen nacionalidad. E incluso en otros países, como por ejemplo en Ecuador, muchos de ellos son ecuatorianos, nacidos en Ecuador, que han vivido durante un periodo de tiempo en España, han optado por la nacionalidad española, la han obtenido y se han regresado a su país por la circunstancia, pues muchas veces laboral o de trabajo, o porque se han jubilado, pero ya ostentan la nacionalidad española y entran dentro de esos 2.300.000 que estamos diciendo, porque están inscritos en el consulado. Pero sí se considera que en el mundo debe haber aproximadamente pues otros 700.000, otros 600, 700.000 españoles de origen que no están inscritos en los consulados porque no quieren, no les apetece, o por no perder el tiempo. También es cierto que muchas veces, depende de qué zonas, donde son países muy grandes de extensión, cuesta mucho trabajo y mucho dinero llegar hasta un consulado porque están muy distantes, entonces pues también te da, como decimos, un poco de hueva llegar hasta allí, el costo que tiene, ¿no? Entonces mucha gente no se inscribe por eso, pero bueno, la verdad que siempre recomendamos que nos inscribamos. De hecho, aun la complicidad, o la complicación, mejor dicho, que nos impone el gobierno de España para poder votar los que estamos en el exterior, que tenemos que hacer casi malabares para poder votar, si encima no estamos inscritos en el consulado, todavía se pone más difícil, ¿no? Porque sí. es más complicado todavía. Entonces, creo que tiene, como decía, más ventajas. Y es un poco lo que comentaba el consejero de todas las ayudas, prestaciones que podemos recibir, que hoy en día están vigentes. Y en el caso de que tú comentabas, Alberto, fíjate que la sanidad, no se ha comentado esto, pero bueno,
el consejero lo comentaba, hay una serie de centros de día para personas de la tercera edad aquí en México que están parte o parcialmente subvencionados por el gobierno de España, que bueno, pues pueden acceder españoles mayores de edad, mayores de 65 años, donde pueden pues convivir, compartir, depende del centro, pues tienen actividades, les dan de comer, en fin, una serie de cosas por un costo mínimo, o sea, por un costo prácticamente ridículo. El otro día hablábamos con el centro de día de la Casa de Andalucía, y creo que me decía que pagaban al mes, creo que eran 800 pesos o algo así, y comían todos los días en la casa. O sea, por muy poquito dinero tienen eso, porque la otra parte está subvencionada. También es cierto que cualquier pensionado de los 1.200 que decía el consejero, que hay unos 1.200 pensionados españoles que cobran su pensión aquí en México, en cualquier momento, antes cuando quitaron la ley esa que no se podía acceder a la sanidad cuando íbamos, los pensionados sí podían, porque por el hecho de estar jubilado tienes derecho a la sanidad pública española, ¿no? Entonces, en ese aspecto no alteraba, ¿no? Pero ahora, pues con mayor razón, o sea, puede irse alguien en un momento dado que esté cobrando la pensión, que es lo que decíamos aquí, y quiere retornarse a España, que tenga 70 años, pues a pasar sus últimos días en España, puede y va a tener asistencia sanitaria, por supuesto, porque está jubilado. Primero, porque está retornado, y segundo, porque está jubilado, o al revés. Entonces vuelvo a insistir un poco, yo creo que todo ventajas. Y también nos decía el consejero, que es muy importante, que eso sí nos sorprendió mucho, hay una ayuda que nos decía que son 300.000 euros aproximadamente lo que recibe la consejería aquí en México para españoles que no tienen ningún recurso. O sea, es decir, españoles que también, como decía que a ver los ailos, que por circunstancias de la vida se encuentran en unas situaciones pues francamente pues complicadas de asistencia sanitaria y tal. Y entonces hay 300.000 euros para ayudar a esas personas en materia de salud. Entonces les pagan, digamos, la cuota del Seguro Social mexicano para que tengan asistencia social mexicana, e incluso les dan una ayuda, ¿no? Y en total eran como 200 y pico de españoles en toda la República que reciben esa ayuda. O sea, esos 300.000 euros se reparten esos 200 y pico de españoles que están en esa situación. Y la verdad que es muy bueno que ocurra eso, y ojalá no dieran 300, sino dieran 600 o 800, en fin, que dieran un poquito más, porque a lo mejor es un poco escaso. Realmente, como decíamos Alberto, Juan Carlos y Santi, pues yo creo que yo sí soy partidario y recomiendo mucho que la gente se inscriba en el consulado. Yo creo que son más ventajas. Yo creo que todos los que estamos aquí hablando estamos inscritos y es una buena práctica, ¿no? Sí, es bien importante el estar registrado en esta inscripción, porque como dices, o sea, hay muchas ventajas que nos proporciona el poder tener ese registro. Y sobre todo pues el estar identificado, ¿no? Y que sepa el consulado que ante cualquier emergencia que estamos, que afortunadamente México no tiene esos problemas habitualmente, pero por ejemplo aquí en Monterrey hubo hace unos 3-4 años un huracán muy fuerte que se llevó, pues no voy a decir la mitad de la ciudad, pero muchas avenidas importantes de la ciudad. Afortunadamente México está muy preparado ya para estos eventos, y en esa ocasión creo que nada más hubo 2 o 3 víctimas mortales, entonces pues no hubo tanto problema, pero puede ser en caso de algún otro consulado o alguna otra zona donde igual el país no esté tan preparado, y el consulado es lo que busca, ¿no? Busca a sus paisanos en esos casos de tragedias para podernos auxiliar si en dado caso que así lo necesitemos. Así es, sí. Tú fíjate, Juan Carlos, tú a nivel de la asistencia sanitaria, porque tú por el tema de la ONCE sí tenías un seguro privado allí en España, ¿o no? ¿O no, lo acabaron quitando también. Lo acabaron quitando, o sea, teníamos con Sanitas. Con Sanitas, o sea, tú te atendías normal por la seguridad social, ¿no? Sí. Como cualquiera, bueno, pues sí. Pues bueno, que sepas que tú cuando cumplas 65 años, con tus años cotizados que llevas, si después aquí, durante el periodo que estés aquí en México,
cotizas al Seguro Social mexicano porque estás trabajando, vas, como decíamos al principio, a acumular tanto la parte que tengas en España como la parte mexicana, e incluso vas a poder cobrar dos pensiones proporcionadas, pero dos pensiones, una de... Los 30 años cotizas de España más los 3 años que yo trabajar aquí. Efectivamente, así es. Entonces vas a tener dos pensiones, una probablemente la de México, o sea, bueno, digo, será más pequeñita porque probablemente trabajes menos tiempo, a no ser que ganes tropecientos millones mensuales, que a lo mejor si cotices mucho, pues entonces te quedará más pensión, ¿no? Y José Mario, una duda. Entonces la gente que no está inscrita en el consulado, que no les apetece y quieren renovar el pasaporte. Bueno, pues mira, hay algunos problemas. En algunos consulados el problema es que te dicen que debes estar inscrito. Si no, la única forma, si no estás inscrito, lo único que te pueden hacer es un pasaporte de emergencia consular, que es por si te lo han robado, si lo has perdido o si te ha caducado. Pero generalmente la mayor parte de los ciudadanos que no se inscriben en el consulado son ciudadanos que viven de forma legal. O sea, legal me quiero decir que tienen un permiso de residencia, bien sea temporal o permanente, porque están casados con mexicanas o tienen un trabajo. No es que estén de forma ilegal, no, hay muy pocos que estén de forma ilegal. Pero obviamente ese mismo día se inscriben en el consulado y les pueden hacer el pasaporte pues normal, un pasaporte digamos de uso normal con todo lo que conlleva. Si es un pasaporte de emergencia o un salvoconducto, pues sí se lo pueden hacer, pero tiene sus inconvenientes, entre otras cosas, que el pasaporte de emergencia no puedes viajar por Estados Unidos ni por muchos países porque no es biométrico, no es digital. Entonces tienes que ir directamente de México a España, ¿no? Y si es un salvoconducto, todavía más restringido, porque en el salvoconducto vale para un vuelo determinado y donde marcan el número de vuelo, o sea, de México a Madrid, vuelo tal de Iberia, tal. Entonces es más restringido. Pero sí se puede tener solicitar un pasaporte, vaya, con permiso, aunque no estés dado de alta. Lo que pasa que, bueno, pues te van a hacer darte de alta en ese momento y no hay problema. Tengo aquí una pregunta que me estaban preguntando ahora también, bueno, no tiene que ver, por eso estaba leyendo aquí un poquito, que pues un ciudadano español que me pregunta que si puede conducir el vehículo con el carné de conducir español. Entonces yo le estoy contestando que efectivamente sí se puede, siempre y cuando esté de turista. O sea, si él está de turista aquí por un periodo de tiempo, sí se puede. Si ya tienes permiso de residencia, pues no se puede, no se debes tener ya el permiso de conducir mexicano. Pero es muy fácil obtener el permiso de conducir mexicano con el carnet de conducir español. Vas a un centro de tránsito del municipio donde vivas, enseñas tu permiso de residencia, tu carnet español y bueno, pues no te hacen casi ni prueba ni nada, por no decirte nada, y por 300, 400, por lo menos aquí en Monterrey creo que son 320 pesos te dan por 3 años el carnet de manejo español. Y le estaba comentando esto a este muchacho que estaba preguntando. No sé si está en línea, no se está escuchando, pero ya lo he contestado para todos. También es cierto, y perdón, con esto también acabamos este tema, el permiso de conducir español, si estamos aquí y se caduca, se puede renovar a través del consulado, ¿vale? Lo renova la Dirección General de Tráfico de España, pero el consulado hace todo el trámite. El único documento que no podemos renovar aquí, si nos quedamos caducados con él, es el famoso Documento Nacional de Identidad, el DNI. Eso, la única solución es renovarlo en España, porque es un documento que solo tiene validez, obviamente, en España o en este caso en la Unión Europea, que también podemos viajar con él, ¿no? Por los países miembros de la Unión, porque es un documento interno. Pero es el único documento que no se puede renovar desde aquí. O sea, yo, claro, hay cosas que te enteras después. Es decir, con el carnet de conducir español no haces prueba para sacar el... No. Bueno, de hecho es fácil sacarse el carnet de conducir aquí. Sí. Pero claro, ya, porque es que prácticamente no haces nada, haces un test y un aparcamiento y se acabó. Es decir, no haces ninguna otra prueba. Incluso hay estados que ni eso, a lo mejor.
Sí, yo te digo, yo te lo digo por nuestra experiencia que Pero está vamos, si yo llego a saber que con el carnet de conducir